Todo eso dividido entre la fuerza de gravedad en el ecuador. Entonces, se elimina la fuerza gravitacional con esta y me queda que beta es la fuerza centrífuga en el ecuador sobre la fuerza de gravedad en el ecuador. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la gravedad en el polo menos la gravedad en el ecuador sobre la gravedad en el ecuador. La sesión pasada dijimos que cuando usamos o cuando calculamos la gravedad le íbamos a denotar de una forma distinta, es decir, beta ya con la notación que tenemos ahora es gravedad en el polo menos gravedad en el ecuador sobre gravedad en el ecuador. Esa es beta. Y ahora veamos qué es m, la otra constante. M es la fuerza centrífuga en el ecuador, pero la fuerza centrífuga en el ecuador es la gravedad en el polo menos la gravedad en el ecuador sobre la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional en el ecuador. Que va a ser la gravitacional en el ecuador, es la gravedad en el ecuador más la fuerza centrífuga en el ecuador. Esa es la relación que hay. Fíjense que el numerador es exactamente el mismo, la única diferencia es el denominador entre la constante m y la constante beta. Después llegamos a esto. Finalmente llegamos a esta, a 2 la fórmula del potencial de gravedad, y luego como la gravedad es el gradiente del potencial, que la forma simplificada del gradiente es la derivada del gradiente con respecto al radio, y aquí tenemos al radio aquí y acá, y de aquí vemos de dónde sale el signo de la gravedad. Fíjense, voy a tomar esto nada más y voy a hacer la derivada de A sobre R con respecto a R. Esto es igual A sobre R, es como si yo escribiera A por R a la menos 1, es lo mismo, ¿sí? A es constante y R es la variable. Pues la derivada de R a la menos 1, ¿se acuerdan de la fórmula? Es n por u a la n menos 1. N es menos 1 por u, que es R, a la n menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Bueno, y eso multiplicado por la constante. A por R menos 1 es la constante, permanece en la derivada,
y la derivada de r a la menos 1 es menos 1 por r a la menos 2, lo que quiere decir que esta derivada es menos este signo a sobre r cuadrada. Este signo es justamente este signo, el signo de la y luego de este lado queda positivo, ¿sí? Porque aquí es r cuadrada, la derivada es 2r, entonces queda positivo. Aquí se cambia porque menos por este va a ser menos y menos por este va a ser más. Entonces se mantiene los signos de la ecuación y este es la explicación del signo de la gravedad. El signo negativo, que recuerden, el signo negativo lo único que dice es la dirección. La dirección que es hacia abajo. Bueno, hasta ahí llegamos la sesión anterior. Vamos a hablar tantito de ese operador. ¿Qué cosa es el operador gradiente? El operador gradiente dice que sea una función escalar. En este caso, ¿cuál es nuestra función escalar? ¿Se acuerdan que habíamos dicho desde por acá? Por aquí dijimos que el potencial de gravedad era un escalar. Entonces, si tenemos una función escalar, como en este caso es el potencial, se define al gradiente como la operación de derivar la función con respecto a las tres componentes de un vector, es decir, con respecto a x, a y y a z. En nuestro caso, les decía yo que simplificamos suponemos que x y y son constantes y solamente aplicamos la derivada del potencial con respecto a la altura, ¿sí? A r. Entonces esto nosotros lo simplificamos como la derivada del potencial con respecto a r. Eso fue lo que hicimos, ¿sí? Eso fue lo que hicimos para encontrar la gravedad. La función gradiente lo que hace es tomar un escalar y convertirlo en vector. Porque tomamos un escalar aquí, que es que no tiene magnitud, ni dirección, ni sentido, y lo convertimos en un vector que ya tiene dirección. Eso es lo que hace una función gradiente. Toma un escalar y lo convierte en un vector. ¿Y cuál es el sentido de un escalar? ¿Qué significa? ¿Qué significa la derivada? La derivada es la razón de cambio, ¿sí? Una derivada, el significado lo que nos dice es qué tanto cambia una variable cuando otra cambia. Es decir, aquí lo que nos está diciendo esto es
¿Cuánto cambia U si yo hago variar R? ¿Cuál es la razón de variación de U con respecto a la variación de R? ¿Y eso qué significado físico tiene? Nos dice, el gradiente nos dice la dirección, por eso acuérdense que el resultado es un vector, nos dice la dirección del máximo cambio. Eso es lo que nos dice el gradiente. Imaginen el gradiente, ¿qué nos dice? Imaginen que si tenemos un campo escalar distinto, como podría ser la superficie topográfica, que tiene un valor de altura distinto en cada punto. Si yo dejo caer una gota de agua sobre la superficie topográfica, ¿cuál va a ser el gradiente? ¿Cómo voy a saber cuál es el gradiente? Pues el gradiente va a ser la dirección que tome esa gota de agua cuando la deje caer sobre la superficie. Va a ser la dirección de máximo cambio. ¿Correcto? Imaginen, voy a intentar dibujar una configuración topográfica. Imaginen que esa es una elevación, ¿sí? Si yo hago un perfil aquí, yo le hago un perfil aquí, pues voy a tener algo así, y luego así. Imaginen que yo dejo caer una gota de agua aquí. ¿Hacia dónde se va a ir la gota de agua? ¿Hacia acá? Acuérdense que pues este punto es más bajo que este, ¿cierto? O sea, teóricamente que se fuera en esa dirección no es pensar ilógicamente, porque este punto es más bajo que este. Pues la gota de agua siempre va a ir de un punto alto a uno bajo. Pero ¿qué dirección tomaría? Para cualquier lugar donde se fuera la gota de agua, sería lógico, porque todo lo que está en el espacio a partir del lugar donde yo suelto la gota de agua, todo tiene una altura menor. Pero ¿hacia dónde se va a ir si yo la suelto aquí? ¿Hacia acá o hacia acá? Particularmente se va a ir así. ¿Por qué así? Esto es el gradiente. Esto es el gradiente. Me dice la dirección del máximo cambio. O sea, ¿cuál es el máximo cambio? Aquí la pendiente es la misma que acá. ¿Cuál pendiente es mayor? Esta. Entonces el gradiente me dice la dirección del máximo cambio. Si fuera este el ejemplo, me diría la dirección de la máxima pendiente. Si la función escalar fuera la elevación, en este caso mi función escalar es el potencial. Lo que me dice el gradiente es la dirección del máximo cambio de potencial. Y esa dirección, además, eso porque está en la otra diapositiva,
Lo que me dice esa dirección es justamente que es perpendicular a la superficie. ¿A cuál superficie? A la superficie equipotencial. Entonces, la gravedad en estas líneas se confirma que la dirección del gradiente del potencial, que ya vimos que el gradiente del potencial es la dirección de la gravedad, es perpendicular a la superficie equipotencial. En un punto cualquiera, este va a ser el gradiente del potencial. Aquí el gradiente del potencial va a ser así, con la característica que esto es perpendicular. El vector gradiente de un campo escalar es en cada punto perpendicular El vector gradiente de un campo escalar es en cada punto perpendicular a la superficie del nivel que pasa por él e indicará la dirección de máxima variación del campo. Lo que yo decía aquí, imaginen que ahí, porque es un campo de gravedad, en este caso mi campo es las elevaciones, lo que me va a indicar el gradiente del escalar elevación va a ser la dirección de la máxima pendiente. Eso es lo que me va a decir. Imaginen, lo que hace la función es buscar en un punto dado, buscar en todas las direcciones cuál es la dirección de máxima variación del campo. Y una vez que la encuentra, en esa dirección se establece el gradiente. ¿De acuerdo? Este es el gradiente, la máxima variación del campo escalar. En ese caso, campo escalar de potencial, en este caso el escalar es la elevación. Bueno, eso es el gradiente. Para que quede claro qué cosa es. En realidad, lo que nosotros hicimos ahí fue simplificar esta función, que es el gradiente es la derivada del potencial con respecto al eje X más la derivada con respecto al eje Y por el vector unitario en el eje Y más la derivada del potencial con respecto al eje Z por el vector unitario del eje Z. ¿Recuerdan de los vectores I, J, K? Son los vectores unitarios en cada en la dirección de cada uno de los ejes X, Y y Z respectivamente. Eso nos demuestra que precisamente el resultado de esta función pues es un vector. Bueno, habíamos dicho, vamos a recordar un poco, que la forma de definir el geoide es a través de un elipsoide que tiene masa
Bueno, que tiene forma, que tiene dimensiones, que tiene masa y que gira a la velocidad de la Tierra. Esa es la forma como aproximamos al geoide, utilizando un elipsoide que tiene las mismas características físicas del planeta y geométricamente es lo más parecido a él, que es el elipsoide. Acuérdense que eso ya lo habíamos platicado, que el elipsoide es la aproximación matemática más cercana a la forma del planeta. Entonces, si esa aproximación geométrica le agregamos una aproximación física, es decir, ese elipsoide que es geométricamente parecido a la Tierra va a ser también físicamente parecido porque va a tener la misma masa y además va a girar a la misma velocidad. Entonces, este elipsoide va a generar un campo de gravedad, ¿sí? Igual que el planeta. El planeta genera un campo de gravedad y este elipsoide de aproximación va a generar otro campo de gravedad. Aquí es donde se va a ver el concepto del campo de gravedad real, que es el que genera el planeta, y el campo de gravedad normal, que es el que genera este elipsoide de aproximación, ¿sí? Así es como vamos a estudiar. El elipsoide va a generar un campo de gravedad normal que va a ser muy próximo, muy parecido, porque el elipsoide es parecido al planeta. Entonces el planeta genera un campo de gravedad. Si yo simulo matemáticamente un elipsoide geométrica y físicamente parecido a este planeta, este elipsoide va a generar un campo de gravedad muy parecido al real, que es el del planeta. Entonces, lo que vamos a hacer es tener dos campos de gravedad, uno real y otro teórico. De tal manera que el campo de gravedad va a generar un potencial de gravedad, tiene asociado un potencial de gravedad que ya vimos cómo lo vamos a calcular en una aproximación esférica, pero con rotación elipsoidal, que es lo que vimos, esa fórmula de U es esta. Y diríamos U es igual al potencial gravitacional más el potencial centrífugo. Y aquí va la ecuación. Y el gradiente de ese potencial va a ser la gravedad normal. Este es nuestro campo de gravedad normal o teórico. Tiene asociado un potencial teórico o normal y una gravedad teórica o normal. Y este vector, fíjense, ¿qué significa este vector en términos geodésicos? El vector de gravedad tiene una dirección normal al elipsoide. ¿Qué dirección tiene? ¿Con qué coincide? ¿Con qué elemento geométrico del elipsoide coincide el vector de gravedad normal? Si está diciendo aquí que la dirección es normal o perpendicular al elipsoide. ¿Con qué elemento geométrico del elipsoide coincide el vector de gravedad normal? Dice que va a ser perpendicular al elipsoide o normal.
cuál es el elemento geométrico que es normal al elipsoide. Regrésense a su clase de geodesia geométrica y en cada punto de la superficie terrestre pasa una recta que es perpendicular al elipsoide. ¿Cómo se llama esa recta? Está aquí el nombre. La normal al elipsoide. Fíjense la relación entre los elementos físicos, en este caso la gravedad normal, entonces la gravedad normal tiene la dirección de la normal al elipsoide. ¿Y la gravedad real qué dirección tiene? Ya lo dijimos en la otra diapositiva. La gravedad real ¿qué dirección tiene? Esta es la gravedad real. Dijimos además que era una curva. Esta es la gravedad real, ¿sí? Que la íbamos a llamar G. Es perpendicular a las superficies equipotenciales. ¿Y cuál es la superficie equipotencial de interés geodésico? Que además es el interés principal de esta clase. ¿Cómo se llama? Geoide. Geoide. Entonces la gravedad real es perpendicular al geoide. La gravedad normal es perpendicular al elipsoide. ¿Y cómo se llama el ángulo entre la normal al elipsoide y la normal al geoide? Desviación de la vertical. Desviación de la vertical. Eso quiere decir que la diferencia entre el vector gravedad normal y el vector gravedad real es la desviación de la vertical. Ahí empieza a tener sentido la parte física con la parte geométrica. La desviación de la vertical es resultado de este vector gravedad real y en ese punto hay un vector, no voy a exagerar, que este es la dirección de la gravedad real y esta es la gravedad normal y esta es la gravedad real. La diferencia entre esos dos vectores, más bien entre la dirección de esos dos vectores, la diferencia entre la dirección, que no la magnitud, sino la dirección, es la desviación de la vertical. Y la diferencia entre la magnitud de los dos vectores va a ser directamente proporcional a la ondulación, que es la otra variable geométrica que nos interesa. Fíjense, ustedes díganme, imagínense este punto donde es aquí, coincide el elipsoide y el geoide, en ese punto coincide. Ustedes díganme si en ese punto, ¿cómo creen que sea la gravedad con respecto a la gravedad? La normal con respecto a la gravedad. En ese punto, ¿cómo creen que sea? ¿Iguales o diferentes? O sea, ¿son iguales o diferentes? Nomás hay dos opciones, o son iguales o son diferentes. Iguales. Aquí, en este punto, ¿serán iguales? No, pues porque están separados. Entonces la separación es un indicativo de la diferencia de las gravedades. Mientras más diferencia haya
entre gravedad real y gravedad normal, mayor ondulación existirá. Entonces ahí está la relación de las variables físicas, gravedad, con las variables geométricas, ondulación y desviación de la vertical. Bueno, entonces tenemos nuestro campo de gravedad normal, pero al mismo tiempo el planeta genera un campo de gravedad real que vamos a llamar, acuérdense, con la letra W mayúscula, que es el potencial gravitacional más el potencial centrífugo. Y el gradiente de esta gravedad real, el gradiente va a ser, de este potencial real, el gradiente de este potencial real va a ser la gravedad real. ¿Podría regresar a la de la normal? A la anterior. Perdón. Pues la primera. Campo de gravedad normal. ¿Salud? ¿Sí? Bueno, entonces, en realidad lo que nosotros haremos va a ser estudiar las diferencias entre esos dos campos. Es decir, tengo dos campos, uno que es normal, uno que es real. Entonces aquí tengo un potencial U y acá tengo un potencial real. Aquí tengo una gravedad normal y acá tengo una gravedad real. Y es aquí este contorno punteado es el elipsoide y el contorno irregular de color amarillo es el geoide. Entonces esta gravedad está referida al elipsoide, esto está referido al geoide. Entonces lo que yo voy a buscar encontrar es lo que voy a llamar anomalía de gravedad. Va a ser la gravedad real menos la gravedad teórica. Esto se va a llamar, esto lo vamos a llamar anomalía de gravedad, que va a ser incluso el argumento con el que vamos a calcular el geoide. Para poder calcular el geoide necesitamos determinar esto: la gravedad real menos la gravedad teórica. Pero acuérdense que estos datos están referidos al geoide y estos al elipsoide. Pero además, ahorita lo planteo, ya después lo vemos con más detalle, pero nosotros medimos la gravedad en el geoide. ¿Dónde medimos la gravedad?
En donde son iguales, ¿no? El punto donde coinciden. No. ¿Dónde medimos la gravedad? En la superficie terrestre. Imaginen por acá arriba, acá está la superficie. Es decir, aquí vamos a poner, lo voy a poner aquí así, con sus tripié. Aquí ponemos el gravímetro y la gravedad la medimos aquí, pero aquello me dice la gravedad. Aquí tengo gravedad en el elipsoide y aquí pegadito está mi gravedad en el geoide. Esta es la de allá. La de acá le vamos a llamar G. Le vamos a poner, para saber que me estoy refiriendo al geoide o a la superficie, le voy a poner G0 si es en el geoide. Y esta de acá se va a llamar G observada, que es obviamente sobre la superficie. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver es justamente cómo le hacemos nosotros para que a partir de un dato de gravedad observada en la superficie podamos convertirlo en gravedad en el geoide. Ahorita de entrada nada más quedémonos con que la anomalía de gravedad es la gravedad real en el geoide menos la gravedad normal en el elipsoide. Normal o teórica, lo correcto es decirle normal. Bueno, eso también existe algo que se llama potencial anómalo o anomalía de potencial, que es el potencial menos el potencial normal. Esto es potencial anómalo. Dígame. ¿Podría anotar en otro color? Es que no se alcanza a ver. Híjole, estamos sufriendo, fíjense. Ahora sí, yo les pido. Estoy utilizando los últimos. Potencial real, sí. Potencial real, W. Y la O es potencial normal. Tengo que decir. Es que desde atrás no se ve nada. Sí, es que no nos, bueno, no es que no nos quieran dar, no hay plumines. Ya, créanme que ya fui a la coordinación por plumines, pero pues cada vez nos restringen más el uso, a tal grado que ahorita no hay. Miren que cosa distinta es esto. Es potencial menos potencial real menos potencial normal. Eso es, dijimos, potencial anómalo. Aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos dos campos de gravedad, uno real, en el que el potencial es el potencial gravitacional más el potencial centrífugo, y el gravitacional lo genera el planeta. El centrífugo está, fíjense que este centrífugo es el mismo que este. ¿Por qué? Pues porque el elipsoide tiene la misma masa que el planeta y gira a la misma velocidad. Entonces,
el potencial centrífugo que genera el planeta es exactamente el mismo potencial que genera el elipsoide, porque las variables que hacen, que generan la fuerza centrífuga son masa y velocidad de rotación y radio, ¿sí? Y entonces son las mismas, por lo tanto este y este son iguales. Lo que no es igual es el potencial gravitacional de la Tierra y el potencial gravitacional del elipsoide, porque ahí sí hay variantes. ¿Cuál es la variante? Pues el radio. Por más que se desea, el elipsoide únicamente se acerca al planeta en su modelo físico, que es el geoide, pero no en su superficie terrestre. Entonces ahí sí hay variantes. Entonces el potencial del planeta sí es diferente al potencial del elipsoide, y tenemos el potencial real y el potencial normal. La superficie de referencia es el geoide para el campo de gravedad real y el elipsoide para el campo de gravedad normal. El potencial en el geoide es W y en el elipsoide es U. Y el gradiente, o sea, la gravedad normal es el gradiente del potencial. La gravedad real es el gradiente del potencial real y la gravedad normal es el gradiente del potencial normal. En cualquier punto se le llama anomalía de gravedad o perturbación. No, anomalía es más correcto. A la diferencia de la gravedad en el geoide menos la gravedad en el elipsoide. Bueno, esto es anomalía de gravedad. Y el tema es que dependiendo de la anomalía, si tomo los valores, las magnitudes de estas gravedades, esta anomalía será directamente proporcional a la ondulación del geoide. Si tomo las direcciones de los vectores, acuérdense que estos son vectores, si tomo las direcciones de los vectores, la anomalía o la diferencia va a ser la desviación de la vertical. Así es como yo voy a llegar a esos datos. Y aquí, fíjense, tengo cómo calcular esta. ¿Cómo la calculo? Así. Fíjense que si ustedes se acuerdan de esta fórmula, de esta, nosotros llegamos a esa. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que hicimos para llegar a esa? Bueno, esta la despejamos y de la fórmula de m despejamos omega y la sustituimos. Por eso en lugar de omega empezó a aparecer m. Y luego utilizamos o simulamos la utilización del elipsoide y agregamos valores distintos de A y R. Pero de esta fórmula nosotros llegamos, no es cierto, del potencial de aquí calculamos la integral de esto y luego calculamos la integral de esto, y de esa que era el potencial llegamos a esta, lo que quiere decir que en realidad estamos todavía en la parte teórica. Y luego esta la obtuvimos, esta fue el gradiente de U, y con eso llegamos a esta.
esta era la primera que habíamos encontrado. Esta es, digamos, nuestra segunda fórmula para calcular gravedad. Salud. Bueno, esta es una diapositiva resumen que básicamente lo que hago es rescatar estas fórmulas, bueno, estas, que son la forma como calculamos en lo que le vamos a llamar aproximación cero para calcular potencial y gravedad. ¿Por qué es aproximación cero? Porque partimos de la esfera. Aunque agregamos los términos A del elipsoide, sigue siendo el origen de la fórmula, sigue siendo la esfera. Por eso le vamos a llamar aproximación cero o esférica. Estas son las fórmulas básicamente para calcular potencial y gravedad potencial y gravedad. Por aquí tengo potencial y gravedad para una aproximación cero. A ver, ya no nos da tiempo de ver la elipsoidal, pero es nuestra primera aproximación. Quiere decir que va a haber una segunda, que es la elipsoidal. Es decir, ¿y qué va a pasar con las fórmulas? Pues si estas son esféricas, ¿qué va a pasar con la fórmula considerando ya el elipsoide? Se va a hacer más compleja, ¿cierto? Pues esta es nuestra fórmula. Vamos a destinar el tiempo que resta de la clase para aplicarlas. Vamos a calcular, ¿sí? ¿Qué necesito para calcular la gravedad? Recuerden, es la gravedad en el elipsoide. Voy a necesitar parámetros del elipsoide constantes ¿Se acuerdan qué cosa es esto? Ah, pues está aquí. Entonces, a ver, empecemos. Yo les digo que el elipsoide es el GRS80, donde A es 6137837 y F, a ver, corríjanme, 298. Díganme la parte decimal. Pregúntele a Gómez si no se acuerda. 2572.
2572 22, 101. 101, correcto. G 6.67 por 10 a la menos 11. Omega, creo que lo habíamos calculado en una clase anterior, para no calcularlo otra vez. Pero bueno, si quiere, omega es 2pi entre 86.400. A ver, dígame, 2pi es obviamente 2 por 3. 7.2722 por 10 a la menos 5. 2722 por 10 a la menos 5. M, masa de la Tierra, también ya la habíamos 5.972 por 10 a la 24. Bueno, lo primero que tendríamos que calcular es M minúscula, que es omega cuadrado por A al cubo sobre G por M. A ver, compañeros, yo sugiero que abran una sesión de Excel y no quieran calcular con calculadora. Con estos datos vamos a abrir un Excel.
M. Pon el 0 y empieza a contar los ceros como es menos 1 a partir del 0. Cuando sea el punto, 44, 48 por 10 a la y ya te lo menos 3. pones todo Eso lo vale así. M. Nada más para que lo tengan de referencia, por aquí voy a poner F, que va a ser igual a 1 entre punto 298.257 222 fíjense más o menos qué significa M. Voy a poner en números. Que es M y lo que es F. Bueno, ¿qué seguía? ¿Qué sigue? Ya tengo M, falta R. Bueno, me faltan dos datos. Necesito saber la latitud, o sea, en qué latitud quiero calcular, en qué punto, y fíjense, va a ser la latitud de aquí de la escuela. Entonces voy a calcular R, que es A por 1 menos F seno cuadrado de phi. Voy a calcular R. Aquí mi latitud va a ser insertar y va a ser latitud. Va a ser 19, 30, 30. En decimales, este más, este entre 60 más, este entre 600. Y en radianes, y ahora sí voy a calcular R, que va a ser, bueno, ese va a ser R, que va a ser igual a 1, no, primero a A, que multiplica a 1 menos el producto de F por el seno cuadrado, el seno es este número al cuadrado, y el seno de este. Tengo R,
Y por último, voy a regresar acá. Ya. Ahora ya calcularon. Por aquí. Porque ya tengo todos los elementos. Entonces aquí voy a poner U. Igual a aquí es No, pues tú ya ves atrás. Potencial. ¿Se acuerdan qué unidades tiene el potencial? Bueno, R, ¿cuánto fue R? 6, 3, 75, 7, 52.210. Y U, que es G, M sobre A, que multiplica A sobre R por M sobre, no más M sobre 2 por R sobre A al cuadrado por coseno cuadrado de pi, y esto es igual a 62.571.644.01 kilogramo metro cuadrado sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ese es el potencial teórico, a esta latitud. Y ahora vamos a calcular la gravedad teórica. La gravedad teórica tiene que ir a
¿Cómo pone el 7.27 a lo menos? ¿Cómo? Así. Igual a 7.2722. Luego le pone la letra E. Así. Y luego le pone el exponente, en este caso como es negativo, le pone el signo menos y 5. Gracias. Entonces, esta era primero negativa. Y esta es por acá. Por último, la gravedad, no voy a poner la fórmula como es menos G por M sobre A cuadrada multiplica A sobre R cuadrado menos M por R sobre A por coseno cuadrado de θ. Y esto da menos 9.769065 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Se parece a lo que habíamos calculado, ¿se acuerdan? No lo calculamos con esta fórmula, sino con la otra de ¿se acuerdan que habíamos usado la de fuerza de gravedad en una latitud cualquiera? Es la fuerza de gravedad en el ecuador por 1 más beta seno cuadrado de phi. Usamos esta y calculamos para esa misma latitud y nos dio un valor. Esto fue la semana pasada. A ver si lo recuperan ese ahí de sus notas.
Ese fue el que habíamos calculado. Bueno, se parece hasta las dos cifras, hasta dos cifras decimales se parece, 9.76. Obviamente, esta aproximación, esta fue la primera. Esta es una mejor aproximación, nos da un valor más preciso. O sea, ese valor todavía es más confiable que el que habíamos calculado inicialmente. Y obviamente tendremos una aproximación elipsoidal en la que vamos a tener todavía más certeza del valor de la gravedad normal. Bueno, ¿alguna duda de cómo se hace este cálculo? Muy sencillo. ¿Perdón? ¿Qué? ¿La fórmula de un qué? ¿Quieren ver la fórmula de U? Yo les sugiero a la hora de que hagan las fórmulas, pues que las hagan por partes. Normalmente la forma más fácil de que uno se equivoque en Excel es querer capturar todas las fórmulas completas en una sola celda. Pero después de tanta práctica, pues yo ya le agarré el modo para no equivocar. Ya tengo técnicas. Para pasar a radianes, pi es entre 3. Para pasar a radianes es por pi entre 180. Pero Excel tiene la función radianes. Bueno, fíjense, nada más para que en los años recientes, se ha establecido desde la UNESCO, desde los organismos técnicos dependientes de la ONU, se ha establecido que es necesario establecer un sistema de alturas único para todo el mundo. El problema de los sistemas de altura hoy es que normalmente todos los países refieren su origen de las alturas al nivel del mar. Entonces todos los países establecen su punto de partida a partir del nivel del mar, pero de su nivel del mar, ¿sí?
el nivel del mar en alguna de sus costas. Y a partir de ahí empiezan a llevar las elevaciones al interior de su país. Bueno, déjenme decirle que el cero o el nivel del mar en el mundo no es el mismo. No es el mismo en una costa que en otra costa. Eso quiere decir que todos los países usamos sistemas de alturas diferentes, aunque todos partimos del mismo, teóricamente, del mismo origen, que es el nivel del mar, pero el nivel del mar no es el mismo en todo el mundo. Entonces, la única forma, y esa es la forma en la que se ha establecido el sistema moderno de alturas, es que el origen no sea una referencia física como es el nivel del mar, sino una referencia teórica. Hoy el sistema de alturas universal, global, está referido a partir de un valor de potencial. Es decir, donde ese potencial exista, ahí es el cero de las alturas. Y eso hace que el cero de las alturas sea el mismo en cualquier país del mundo, porque el potencial de gravedad es el mismo, es decir, estamos hablando de un campo de gravedad que es universal para todo el planeta. Por lo tanto, el potencial que nosotros determinemos en un lugar, si está sobre la misma superficie, va a ser el mismo en otro lugar. Lo que no pasa con el nivel del mar. Entonces, esto del potencial es la nueva técnica para los sistemas de alturas. Cinco. Bueno, compañeros, pues vamos a dejar esta clase hasta aquí. La siguiente clase vemos las mismas variables, potencial y gravedad, pero ahora para el elipsoide. Les quería comentar, compañeros, pedir una disculpa porque el viernes voy a tener que no asistir por un asunto de tipo personal este viernes y probablemente el próximo miércoles. Probablemente ese día no está confirmado, pero este viernes sí. Espero que no se confirme. Pero lo de este viernes ya está confirmado. El tema es que habíamos quedado que íbamos a sacar el gravímetro. Bueno, por eso les pido disculpas porque ya no va a poder ser este viernes, sino lo vamos a dejar para el siguiente. Pero de todas formas, como ustedes ya tienen su aplicación, ya pueden hacer la práctica. Acuérdense que ustedes en la práctica una de las partes que tienen que hacer es investigar cómo se hace un levantamiento gravímetro. Esencialmente, y otra, en su práctica 1, salud. Gracias. Identificaron todos los vértices que hay en la escuela y también identificaron cuál es el banco de gravedad, ¿cierto? A todos les queda claro cuál es el banco de gravedad que está aquí en la escuela, ¿sí?
¿O no? Bueno, estaba en la lista, pero si no lo recuerdan, allá en el estacionamiento del edificio de gobierno, casi al final, donde están los autobuses, hay una plaquita de aluminio. Esa plaquita es el banco de gravedad de la escuela. Yo les pedí que hicieran, si no me equivoco, 5 vértices. Hagan un levantamiento de 5 vértices. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, eso también ya lo deberían saber, la gravedad, los gravímetros, hay 2 tipos de gravímetros, el que mide gravedad absoluta y el que mide gravedad relativa. Lo que nosotros tenemos es un gravímetro relativo, que quiere decir no mide gravedad, mide diferencias de gravedad. Por ejemplo, un nivel no mide elevaciones, mide diferencias de elevaciones, ¿de acuerdo? Entonces ponen el estadal en un punto, ponen el estadal en otro y calculan la diferencia de alturas de esos 2 puntos. Después, como de uno saben la altura y saben la diferencia entre ese y el otro, calculan la altura del otro. Así funciona la gravedad. Entonces, en el banco, ponen su aplicación. Ya también debieron haber aprendido, el gravímetro mide por ciclos de 60 segundos. Es decir, lo ponen y se tarda 60 segundos en medir, en determinar el valor. El default es 2 ciclos, es decir, un ciclo de 60, luego otro ciclo de 60 y ya nos da el valor, un valor, ¿sí? Porque no es gravedad, es un valor numérico. Imagine que fuera 20, estoy inventando, obviamente tiene decimales. Después yo les dije 5, imaginen que son 2, 3, hay de preferencia, o más bien todos que sean vértices conocidos, ¿sí? Todos. ¿Qué hace? Se va a y aquí le da 15. La idea es, mide uno, otro, y aquí le da 25. Lo que nos dice es que entre y hay una diferencia de gravedad de 5. ¿Sí? 5. Esta es 20 menos 15 es 5. Quiere decir que y difieren en valor de gravedad, que sería 15 menos 20 menos 5, y entonces lo único que tienen que hacer es sumar ese menos 5 al valor de gravedad de y ya tienen el valor de gravedad. Bueno, el tema es que la técnica es que van a hacer todos, y como cualquier nivelación, van a regresar al origen. Como cualquier nivelación que hacen, parten, miden y regresan para hacer una corrección que se llama corrección por deriva, que no es el error, que no es un error accidental, sino es un error sistemático del que ya hablaremos en la parte teórica, ¿sí? Entonces, ustedes hacen esto, lo que calculan es, si no me equivoco, debía haber subido un ejercicio de cómo se calcula un levantamiento. Corríjanme si no. ¿Perdón? Deriva. Esa presentación es un ejemplo de cómo se hace, vienen datos de campo y cómo se hace el cálculo, ¿sí?
Entonces ustedes van a tener los datos de campo, se apoyan de la presentación y hacen el cálculo de su levantamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Entonces, el día 9 no le vamos a entregar nada. El día 9. Bueno, es que parece que está. No, ¿cómo que no me van a entregar? Pero es que dice que este viernes no vamos a. Ah, no, yo no voy a venir. Yo no voy a venir el viernes. Usted sí va a hacer su práctica y la va a entregar como como dice la